Perfecto, ahí estamos grabando y vamos a partir la ayudantía con un pequeño repaso de la materia, ¿ya? Por si acaso, yo voy a estar haciendo la ayudantía como hablando y anotando y qué sé yo, pero pueden hacer preguntas en el chat. Ya hay una compañera que va a estar, Fernanda, no sé si te quieres presentar brevemente, pero por si acaso ella es la host de la reunión y va a estar resolviendo dudas en el chat también para hacerlo un poco más dinámico porque somos muchas personas. De todas formas, si hay alguna pregunta que sea como que se repite mucho o que tal vez sea como importante, por ejemplo, eh, me pueden interrumpir y lo resolvemos ojalá rápidamente. ¿Ya? Eso principalmente y vamos a empezar con el repaso. Lo primero en cinemática es que vamos a estar viendo el movimiento, ¿ya? De los fluidos. No nos va a interesar tanto por qué ocurre, pero sí como las clasificaciones y cómo estudiarlo, ¿ya? Así que, bueno, vamos a partir con la primera parte que es descripciones cinemáticas. Lo primero es que hay dos tipos de enfoques para poder estudiar el movimiento. Puede ser lagrangiano o euleriano. La principal diferencia es que en un fluido, ya si hay movimiento, voy a hacer un pequeño dibujo acá al lado. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si esto es una tubería, bueno, una tubería es un caso un poco más fome. Vamos a poner simplemente como una piscina, ¿ya? Y aquí hay como una olita en la piscina. Entonces, si hay movimiento, el enfoque lagrangiano lo que hace es que toma una partícula de fluido y le empieza a seguir, ¿ya? Entonces la partícula se mueve en T0, está acá, luego en T1 está acá, luego se mueve, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces lo que está haciendo es seguir la partícula. Por otro lado, lo que hace el enfoque euleriano, ¿ya? Es que toma directamente como en vez de ver cada una de las partículas, toma como un volumen de control, ¿ya? Como una región en el espacio, puede ser en 2D o en 3D, y lo que hace es ver el movimiento desde afuera. Entonces, por ejemplo, lo que podría estar viendo este mismo ejemplo es esto, como las velocidades en cada punto, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, al final, para cada punto en el espacio le asignamos como un vector velocidad, ¿sí? Lo que vamos a tener es eso. Tal vez un poco enredado que esté como en los T, así que los voy a borrar. Probablemente les suenen como esos monitos, como donde está una región llena de flechas y que igual uno se puede como imaginar el movimiento. Eso es un enfoque euleriano, ¿ya? Muy importante esa diferencia. Luego, para clasificar el movimiento de los fluidos, podemos enfocarnos en como, mm, dos criterios. Uno es el criterio temporal, cómo varía en el tiempo, ¿ya? Y para eso puede ser permanente. Esto quiere decir que la derivada respecto al tiempo de cualquier propiedad es cero, ¿ya? Es decir, la velocidad no varía, la altura no varía, la presión no varía, ¿ya? No es solo la velocidad, que tendemos como a pensar en la velocidad, pero es cualquier característica, ¿ya? Cualquier variable de fluido. Y permanente es que sí varía. ¿Ya? La derivada respecto al tiempo es diferente a cero, así que hay una variación respecto al tiempo. Se llama permanente o transiente. ¿Ya? Por si acaso, yo estos apuntes luego, si quieren, los puedo subir, así que para que no se maten como copiando, tal vez, trato de hacerlo ordenado para que igual luego les sirva para estudiar y con colores, porque a mí me sirve los colores, así que de repente a alguien más también les puede servir. Así que eso, ¿ya? No hace falta que copien, por si acaso. Bueno, el otro criterio es espacial, ver cómo varía en el espacio, ¿ya? Y para eso tenemos uniforme. Un fluido uniforme es que cualquiera de sus propiedades tampoco varía en el espacio. La presión, por ejemplo, es uniforme en cualquier punto del espacio, la velocidad es uniforme en cualquier punto del espacio. Y variado, sí varía. Sí, dependiendo del punto, adquiere un valor diferente. ¿Ya?
Lo interesante de esto es que los fluidos pueden variar tanto en el espacio como en el tiempo, al mismo tiempo. Por lo tanto, un fluido, cuando uno clasifica un fluido, dice que es permanente y uniforme, por ejemplo, o que es permanente y variado, o impermanente, uniforme, impermanente, variado. No es uno de los cuatro, ¿ya? Es uno de cada, uno temporal y uno espacial. Y eso es lo que te define como el fluido en total. ¿Todo bien hasta ahí? Espero que sí. Ya. Entonces, siguiendo con esto, para estudiar el movimiento de los fluidos, la cinemática de los fluidos, tenemos algo que se llaman formas cinemáticas, que nos ayudan muchísimo, ¿ya? Son principalmente tres, yo diría, pero igual está esta cuarta, así que la voy a mencionar. Entonces veamos rápidamente, lo más importante de esto son las definiciones, ¿ya? Y luego vamos a hacer un ejercicio como para que, ojalá que se entienda un poco cómo la diferencia. Entonces, en primer lugar, tenemos las líneas de trayectoria. Básicamente eso es tomar una partícula y ver la trayectoria que hizo, y eso te da una línea. Si hacemos eso con diferentes partículas, tenemos líneas de trayectoria. Bien. Como dije, esto es tomando una partícula y siguiéndola. Por lo tanto, lo vamos a anotar, esto es lagrangiano. Espero que se entienda mi letra, ¿ya? Bien. La segunda es la línea de corriente, y esta a lo mejor es un poco más como tricky, como que de repente se confunde un poco, y la definición es la línea cuyos puntos son tangentes al vector velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengamos, sea esto, esa línea, esa es la línea de corriente, ¿ya? Me está diciendo, la definición me dice que sus puntos, cada uno de los puntos, por ejemplo, este punto de acá, es tangente al vector velocidad, ¿ya? Es decir, ese punto de ahí, como es un punto, lo voy a llamar como un ds, ¿ya? Ese punto es tangente al vector velocidad, es decir, el vector velocidad pasa así, ¿ya? Y por propiedad del producto cruz, sabemos que si es tangente, entonces se cumple esta relación de aquí, que el producto cruz entre la velocidad y el diferencial es cero, ¿ya? Y si lo desarrollan, esto nos da esta propiedad tan interesante y tan útil, que es que se cumplen estas relaciones de acá, ¿ya? Y esto nos va a servir luego para plantear las ecuaciones diferenciales y integrar y resolver. Lo vamos a ver en un ejercicio, así que lo importante que quiero que se queden con esto ahora es la definición, ¿ya? Línea cuyos puntos son tangentes al vector velocidad, ¿ya? Es decir, que la velocidad, y con esto sigo para que no se haga fome la ayuntía, en cada punto la velocidad, el vector velocidad es tangente. Ok, como estoy viendo esto, ya no estoy siguiendo una partícula, sino que estoy viendo como un poco más, la imagen un poco más de afuera. Esto es euleriano, o euleriano. ¿Ya? Y es importante que tengan eso también, que se entienda. Veo que en el chat como que me van apareciendo las notificaciones, pero no puedo ir viendo todo, así que eso. Insisto que se van a ir resolviendo las dudas por el chat, y si hay alguna importante, Fernanda, tú me interrumpes y la resolvemos. Ya. Siguiente forma cinemática es la línea de humo, ¿ya? La línea de humo se define como la línea que une las partículas que en un tiempo dado han pasado por un mismo punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Eso a lo mejor suena un poco confuso, pero imaginemos que, aprovechando el nombre, que tenemos una chimenea. De la chimenea salen partículas, ¿sí? Ya. Entonces, en un tiempo dado, nosotros podríamos ver como que este es el humo de la chimenea, como que hizo esa cosa rara y qué sé yo, ¿ya? Pero la línea de humo lo que nos está diciendo es que en un instante dado, ¿ya? O sea, imaginemos que en T0 partió, sale una partícula, ¿ya? Luego, en T igual 1, esa partícula se va a encontrar acá, ¿ya? Y su lugar lo va a ocupar otra partícula que va a estar saliendo en ese momento, ¿ya?
en el siguiente instante de tiempo se van a haber movido, por lo tanto la partícula azul va a estar acá, la roja va a estar acá, y la verde va a estar saliendo. Luego, la azul va a estar acá, la roja va a estar acá, la verde va a estar acá, y va a estar saliendo, pongamos una gris. ¿Ya? Entonces, ahora ya no estamos en el tiempo 0, estamos en el tiempo 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y en este instante, en t igual 3, en este caso, t estrella es 3, ¿sí? Vamos a unir, como sabemos que todas estas partículas salieron de la chimenea, las vamos a unir, ¿ya? Chan, chan. Entonces, estamos sacando la foto en el tiempo igual 3. Veamos, ¿esta partícula morada pasó por la chimenea? No. Está ahí, pero no, esta salió de la otra chimenea, así que no me interesa. No la voy a unir, ¿ya? Entonces, volvamos a leerlo. Línea que une partículas en un cierto tiempo, t igual t estrella, que han pasado por un mismo punto. Entonces yo estoy acá, en el tiempo igual 3 segundos, ¿sí? Y veo cuáles son las que pasaron. La gris, la verde, la roja y la azul. Esas son las que pasaron por el mismo punto, por la chimenea naranja, así que esas las uno con una línea. Estoy yendo muy rápido, muy lento, ¿se entiende? Va bien, pero hay una duda de por Se qué hizo entiende la misma perfecto. trayectoria los Ya, puntos. bacán. Me gusta eso. Bien, igual me avisan nomás. Perfecto, entonces, bueno, voy a dejar el dibujito porque igual me gustó y así ustedes lo tienen. Ya sí, ahí lo voy a dejar. Ya, algo interesante de esto, antes de meternos con el tubo de corriente, es que si es permanente, es decir, si todo el flujo, ya por ejemplo, no lo voy a poner en una tubería porque eso es demasiado obvio, pero ya, hagamos un recuadrito acá. Ok. ¿Qué pasa si tenemos un río? Un río no es permanente. Filo. Imagínense que el río es como que va parejito. ¿Ya? Entonces tenemos esto así. Si en el tiempo 0, esto es así, como que hay un chorro de agua, digamos, que hace este arco. En el tiempo 1 también, en el tiempo 3, y 2, 3, etcétera, eso es permanente porque en el tiempo no está variando, ¿bien? Lo que ocurre es que las líneas de trayectoria, de corriente y de humo coinciden, ¿ya? Pero ese es un caso especial. Y por eso yo creo que estamos acostumbrados a pensar en los fluidos en términos permanentes, ¿ya? Por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Tal vez no les pasa a todos, pero a mí me pasó eso, y como que no terminaba de entender como cuál es la diferencia, ¿cachai? Entonces, es súper importante que tengan presente que eso ocurre solo cuando es permanente, ¿ya? Ok. Y esto sí lo voy a borrar porque no aporta mucho. Ya. Bien. Dicho eso, vamos a ver la última forma cinemática, que es el tubo de corriente. Y esto tiene una definición matemática que la voy a explicar, no la anoté para que no se enreden, está en el libro guía, ya que tengo entendido que es, si sigue siendo el mismo de siempre, mecánica de fluidos, ya, el del Bonifacio Fernández, que es profesor del departamento. Bueno, lo que dice es que si tenemos una corriente, ¿ya? Generamos una curva cerrada, C, ¿ya? Esto va a ser mi curva cerrada C, de tal manera que todas las líneas de trayectoria, que son estas de acá, que son las del manto, o sea, que formen todas las líneas de trayectoria. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el gran chiste de un tubo de corriente? Que tenemos, digamos, como la tapa in y out, ¿ya? El flujo viene, uy, qué feo eso, perdón. Ya, viene por aquí y sale por acá. ¿Cuál es el chiste que tiene esto? Que por aquí no va a salir, ¿ya? No va a salir fluido. ¿Por qué? Porque por definición, las líneas, estas líneas, que son de corriente, son tangentes a la velocidad, ¿ya? Entonces, por definición no puede ser que salga fluido por los lados, ¿ya? Y eso va a ser súper interesante y súper útil, porque así solo nos vamos a tener que preocupar como de lo que entra y lo que sale, como por la sección como que entra y la sección que sale.
Y eso matemáticamente sabemos que esto lo van a ver un poco más adelante, pero solo para introducirlo, no se asustan con esto ya. Sabemos que si integramos respecto, por ejemplo, la velocidad, ¿ya? sobre el área, esta área, que queda encerrada por la curva C, ¿ya? Vamos a tener el flujo, ¿ya? Bueno, de hecho no lo voy a escribir para que no se enreden, porque lo van a ver más adelante, en una unidad un poco más adelante, ¿ya? Pero el tema es que tienen propiedades matemáticas que son agradables y que se comportan bien, ¿ya? Tubo de corriente. ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahí? Voy a hacer una pequeña pausa, veo el chat. Ya. Las líneas de corriente, ok. Las líneas de humo, perdón, son... ¿Qué son? A ver, ¿qué opinaban ustedes en el chat? Son euleriano, lagrangiano. Ya. Ya, ok. La línea de humo, lo que estáis viendo es como que vais siguiendo las partículas, así que es lagrangiano. Ya. Ya. Bien. José, aquí preguntan del tubo de corriente. ¿Las líneas de las paredes son líneas de corriente o línea de trayectoria? Ok, ya. El tercer punto que vamos a ver en este repaso es el término de aceleración en un fluido, ¿ya? La aceleración sabemos que se define como la derivada temporal de la velocidad, pero en un fluido tenemos el término típico, que es este de acá, perdón, lo voy a hacer con el láser. Tenemos este término de acá, que es el típico, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, se llama aceleración local. Probablemente lo han visto en clase, lo dejo ahí con colores para que sea más bonito. Pero tiene este otro término, y este término es, de aquí viene toda la locura de fluidos, así lo dijo mi profe en clase cuando yo di el ramo, y me quedó grabado. De aquí viene la locura de fluidos, porque esto, lo que me está diciendo es cómo varía el campo de velocidades en el espacio, ¿ya? Y claro, en un fluido puede variar en el espacio, no necesariamente en el tiempo, pero sí en el espacio, y sí hay aceleración. Así que no podíamos definirlo solo como esto, ¿ya? Así que sale este término acá. Y el gran problema de este término, digamos, es que no es lineal, ¿ya? Y al no ser lineal, como se pueden dar cuenta, estos son ecuaciones diferenciales parciales, y uno de los métodos, si no el método, es encontrar varias soluciones y luego sumarlas, y eso sigue siendo solución. ¿Qué pasa? Que al ser no lineal, la suma de soluciones no necesariamente sigue siendo solución. Así que es un problema. ¿Ya? Es un problema, y de hecho es un tema. Ya. Lo más importante en todo caso no es que sepan de ecuaciones diferenciales parciales, nada de eso, sino que sepan que están estos dos términos de la aceleración en un fluido, hay dos términos, ¿ya? Ok. ¿Y qué pasa con esto? Porque yo cuando lo vi por primera vez como que fue como, ya, ok, esto es velocidad, esto es un nabla y esto es una velocidad, pero ¿qué quiere decir realmente eso? Te lo voy a explicar, igual ahí ya lo están viendo todos ustedes, pero lo voy a explicar rápidamente. Imaginemos que tenemos el campo de velocidades y el nabla. Ya el nabla lo voy a definir como algo así. Si a alguien le hace ruido eso, puede preguntar, pero en realidad eso es como... No sé si es la definición, pero podemos asumir que eso es nabla, ¿ya? Y luego el vector de velocidad de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es un producto punto. Entonces, el primero con el primero por el primero, más el segundo con el segundo, ¿ya? Etcétera. Entonces, nos queda esto de acá. Y ahora esto lo vamos a tratar como lo vamos a aplicar a cada uno de estos componentes, ¿ya? Entonces, si aplicamos esto de acá, al primer componente nos queda U, bueno, creo que con los colores se visualiza un poco más claro. Ignacio, ¿tienes el micro abierto? No sé si quería decir una pregunta. ¿No? Ya, ok. Ya, entonces lo que pasa es que aplicamos esto al primer término, que es la componente en X de la velocidad, y tenemos esto acá.
¿ya? Y lo mismo para los siguientes, ¿ya? Entonces creo que, ya, el verdadero y falso, lo voy a borrar. Ya. Eso, ¿ya? Esta cosa de acá, verde, es esto de acá. Se ve súper raro, se ve como que puede ser que asuste un poco, pero fíjense que en realidad es cosa de ir trabajándolo por coordenadas y no es más que eso, ¿ya? Eso les va a ser útil un poco más adelante, todavía no se preocupen mucho de eso. Era solo para que lo vayan viendo. Bien. Pasemos a la identidad. Pero antes de eso, dudas en el chat, lo voy a revisar rápidamente. Sí, advectiva o convectiva, sí, no hay problema. El término verde. ¿Esto es matemáticamente correcto? Bueno, no sé a qué se referían, pero si es a esto, sí. O sea, no sé si es como, si hay algún paso entre medio que no. De repente, a lo mejor esta no era la definición de Nabla. No sé si te referías a esto. Bueno, no sé, pero sí, esto es correcto. Ok, y en todo caso, insisto, básicamente era para que vean esto y como que no se vayan en pálida y sepan qué hay que hacer más o menos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Ya. Ok. Entonces vamos a ver la iontía. Problema número 1. Vamos a ver líneas de corriente y líneas de trayectoria. ¿Ya? Entonces, el pasado 20 de agosto, por si no sabían, se produjo un derrame de petróleo en la costa de Venezuela en la refinería El Palito. Eventos como este constituyen desastres naturales con impactos en los ecosistemas súper importantes. En estos casos, para poder tomar decisiones al respecto, es de gran valor poder modelar la cinemática, el movimiento del contaminante, en este caso el petróleo. Considere que en este caso que estamos conversando, el campo de velocidades del petróleo está dado por la velocidad, ese es un escurrimiento en 2 dimensiones, ¿verdad? La velocidad es eso. Ok, entonces se pide, en primer lugar, determinar el tipo de escurrimiento. ¿Ya? Entonces, me gustaría hacer como una encuesta rápidamente, pero no me aparece la opción. Tal vez porque soy co-host, o simplemente no se puede porque somos muchos. Ok, no lo veo. Es solo para Zoom Pro. Sí, no, pero yo lo tenía. Pucha. Sí, por Menti, pero es que somos muchos, somos 200. Y Menti, para hacer más de 50 hay como que pagar. Ya, bueno. Ok. Ya, respondan por el chat rápidamente. Vamos a dar 30 segundos. Sí, soy coanfitrión. No sé, ya filo. Ahí está la respuesta. Término temporal, ¿es transiente o permanente? A ver, impermanente, permanente. Rápido, Una rápido. pregunta, ¿transiente es lo mismo que qué? Transiente, impermanente. Veo mucho transiente. Ya, perfecto. Llevamos menos de 30 segundos, pero está bien. Es transiente. ¿Por qué? Porque depende del tiempo. ¿Y por qué depende del tiempo? Porque ahí está el tiempo. ¿Ya? O sea, básicamente eso. Ya. Y en tiempo, o sea, en espacio, ¿es uniforme o es variado? Variado, uniforme. Uniforme, variado. ¿Qué opinan? Todo es variado. Ya, bacán. Lo mismo, es variado. ¿Por qué? Porque depende de las coordenadas X e Y. Así que, efectivamente, es variado. Súper bien. Y bueno, y además se me pasó y fue como que lo soplé sin querer. Pero sí, súper bien. Bien, luego se nos pide calcular la línea de corriente que pasa por el punto 1,1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Primero partamos por la definición, línea de corriente. Ya dijimos que esta era la definición, ¿sí? Ese producto cruz ha de ser 0, por lo tanto lo voy a escribir de manera matricial, ¿verdad? Nos queda V, esto es como la componente de B en X y esta es la componente de B en Y, espero que no
tengan confusión con eso, porque eso se va a aplicar como para todo lo que queda de curso, para la vida. Ya, y de ese, como es vectorial, de x y de y. Ok, eso ha de dar 0, entonces este por este menos este por este ha de dar 0, ok. Y eso simplemente reordenando llegamos a esto, que era lo que había anotado en el resumen, así que todo bien, ¿verdad? Por eso es que esto era como un resultado interesante. Bien, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos u y v con lo que sabemos que valen. U, por si acaso, u es este término de acá y v es este término de acá. Así que los reemplazamos y nos queda esto de acá. Simplificamos los alfa, el denominador era el mismo, u, bien, súper conveniente, así que se simplifica todo. Juntamos las variables correspondientes, ¿sí? De y con y, de x con x, y bueno, el signo menos queda ahí nomás. Integramos, ya, y aquí es un detalle importante. De hecho, lo voy a destacar. Eso. ¿Cómo sabemos cuáles son los límites de integración? Porque queremos y en términos de y, por lo tanto, el superior, el límite superior, tenía que ser y el otro tenía que ser x, porque ha de quedar en función de y ha de quedar en función de x. Y el término inferior es simplemente, tenemos que tener un punto de referencia, ¿ya? Una condición de borde integral. Por eso en el enunciado nos decían que pasa por el punto 1,1. Si hubiese sido el punto A, B, esto va, perdón, A, B. ¿Ya? Ya, lo voy a dejar borrado porque no quiero confusiones, ¿ya? Por si acaso luego alguien que no está viendo esto ve solo la pauta, no hay ninguna allí, ningún B. Bueno, resolvemos y nos queda logaritmo de y igual, voy a borrar esto, perdón, logaritmo de y igual a menos logaritmo de x, ¿ok? Este menos, acuérdense que por propiedades de los logaritmos puede entrar, y esto es como que me queda logaritmo de y, logaritmo de x a la menos 1, y por lo tanto eso me queda el resultado que está ahí. Y es igual a 1 partido en x. Bien. Súper bien. Entonces, eso está listo. ¿Qué más nos piden? C. La línea de trayectoria, sabiendo que en t igual 0, la posición de la partícula era o es 1,1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ojo, acá lo que me están pidiendo, como que uno si lo lee a la rápida se puede confundir, pero ojo que línea de corriente y línea de trayectoria no es lo mismo. Acuérdense de que son cosas diferentes. Ok. Ya, bueno, la línea de trayectoria es la posición, ¿verdad? Cómo fue, por qué posiciones fue pasando cada una de las partículas, ¿verdad? Es decir, que están estas relaciones, que esto es como lo normal o como lo que creo que muchos de ustedes están familiarizados, que es que la derivada de x respecto a t es la componente x de la velocidad, y lo mismo para las otras dos componentes, ¿sí? Simplemente tomando la derivada temporal. Ok. Entonces vamos a tomar la primera, la componente en x, y por definición de x en dt es igual a u. Acuérdense que esto era igual a u. ¿Ya? Ok, separamos variables, el x pasa aquí abajo, el dt pasa arriba. Esto como de que pasa está mal dicho, pero se entiende. Pero, ya. Y nuevamente tenemos condiciones de orden. ¿Ya? Y estas condiciones de orden, nuevamente son súper importantes. Sabemos que en el punto, cuando t es igual a 0, x es igual a 1. ¿Ya? Ahí están. Y queremos que quede x en función de t. Así que esas son nuestras otras dos variables. Y por si acaso, para la gente matemática, se habrán dado cuenta de que aquí yo le pongo como una prima. En verdad eso no es una derivada, es simplemente como un apóstrofe para distinguir las variables, porque esta x es diferente a esta x, y esta también, por un tema matemático ya, pero eso no es una derivada, y aquí dice lo mismo, aquí y aquí. Pero no se compliquen con eso, es solamente como para que no haya problemas matemáticos. Ok, integramos, nos queda esto, ¿ya? Espero que no haya problema con esa integral.
Y acá lo mismo. Ya, y esta integral la puse a propósito. ¿Por qué? Porque soy malo. No es por eso. Es porque simplemente para que sepan que esa integral está ahí, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda o no de cálculo 2, 3, no sé por ahí. Porque sí, porque es una integral, ¿ya? O sea, no se asusten, o sea, si el resultado les da a tangente de raíz de no sé qué, es válido, ¿ya? Acuérdense que no se pueden ocupar matemáticas si no me creen, no hay mayor problema, ¿ya? O sea, es un resultado válido. A eso me quiero referir, no se asustan, ¿ya? Ya. Y bueno, despejamos simplemente elevando todo a la exponencial y nos queda que x en función del tiempo es igual a e elevado a eso de ahí, ¿ya? Se ve un poquito feo, sí, pero ojalá que no sea nada tan terrible que a nadie le haya dado un infarto, ¿ya? No se asusten. Bueno, y con y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Bueno, como en realidad las funciones son las mismas, el resultado es súper similar, cambia esto y sería. Bien. Problema 2. Chan, chan. Ya, voy a hacer una pequeña pausa, voy a ver el chat. ¿Anda todo bien? ¿De dónde sale el 1 partido en y? El 1 partido en x, ya. Básicamente de despejar variables, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente, a mí los colores me ayudan, ojalá que ustedes también. Y si les cargan, bueno, me avisan, pero ojalá que no. Lo que pasa es que tenemos nuestras variables, que son x y t, ¿ya? Y esto así, tal y como está acá, como que no nos sirve de mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es juntar las variables. Se me van a confundir los colores. Ya, vamos a ponerlo de color azul. Muy bien. Juntamos las variables y ahora eso sí se puede integrar. Y esto de acá se puede integrar con esto. ¿Ya? Entonces básicamente fue por eso. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. No. Bien, a ver. Ya. ¿Qué más? ¿Sigamos? ¿Todo bien? Porfa, alguien en el chat así que esté perdido, que ponga me fui en pálida o estoy perdido o lo que sea. Yo me perdí en cómo enfrentar el problema. Cuático, eso es lo primero que hay que hacer, así que es súper importante. Buenísimo. Ya, entonces, lo primero, volvamos rápidamente. Ya, la A, espero que no haya habido mayor problema. La B nos está pidiendo línea de corriente que pasa por el punto 1,1. Ya, entonces puede sonar como, ok, ¿cómo parto con eso? La línea de corriente al final lo que nos están pidiendo va a ser una relación entre X e Y. ¿Ya? En el caso de que sean 2D, X e Y, lo más probable es que sea 2D porque 3D son más... No se preocupen. Una relación entre X e Y. Ok, ¿cómo parto con eso? Vamos a partir por la definición de línea de corriente. Línea de corriente se define como esto, ¿ya? Esto es sacado de la manga, se define como eso, ¿ya? Y esto, a lo mejor, si esto te enredó un poquito, no hay problema porque yo ya te soplé que este es el resultado que siempre te va a interesar, ¿ya? Entonces, uno plantea, U partido en dx es igual a B partido en dy. Lo dejas ahí, planteado. Ahora, digo, ¿cuánto vale U? U vale eso. Por lo tanto, donde antes tenía una U, ahora voy a tener, hagamos algo, copiar, pegar. Ya, entonces, fíjense. Ahí, perdón. Espero que esto le ayude a más gente, así que por eso me estoy deteniendo un poquito más en esto. Luego seguimos en los otros problemas. Así que no se preocupen. Muy bien. Entonces, teníamos U partido en dx es igual a B partido en dy. ¿Cuánto vale U? U vale esto de acá. O sea, alfa por x partido en 1 más alfa por t cuadrado. ¿Ya? El dy lo pasamos multiplicando porque por eso me queda U por dy. ¿Ya? U por dy es igual a B por dx. ¿Cuánto vale B? B vale esto de ahí.
Y a partir de ahí, ya simplemente fue resolver las integrales y eventualmente llegué a una relación entre x e y, que era lo que se me pedía. Así que quedó resuelto. ¿Sí? Me hace perder un poco de tipo tamaño PowerPoint. Ah, ya, a ver. Puedo dejarlo fijo, así. Entonces yo hago zoom y lo ven fijo. ¿Desacomoda más eso? Estoy viendo el chat. ¿Desacomoda más dejarlo como... ¿Puedes subirlo ahora? No, sorry. Prefiero hacer la ayudantía y no soy piti. Ya, entonces hagamos algo. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo como en zoom y voy a tratar de no moverme mucho. ¿Ya? Entonces, cuando me preguntan por líneas de corriente, X e Y. Sí, cuando piden líneas de corriente, al final vas a llegar a una relación entre X e Y, como la que yo llegué ahí. Y es igual a 1 partido en X. Bien, cuando piden líneas de... Esa relación entre X e Y serían todas las líneas de... No. Esa es solo la línea de trayectoria de corriente, no me confundan. La línea de corriente que pasa por el punto 1,1. Es súper importante, ¿ya? Por eso, esa era la condición de borde. Si me cambia la condición de borde acá, lo que pasa es que el logaritmo de 1 es 0. Por eso al resolver, aquí como que me dio esto. Pero si me hubiesen pedido la línea de trayectoria que pasa, por ejemplo, entre 1 y e, como un número e, me habría dado otra cosa, porque me habría quedado el logaritmo de e, y eso es 1, y me habría a lo mejor quedado i igual 1 partido en x más 1. En fin, esto es solo para la línea de corriente que pasa por el punto 1. ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto. Voy a unos 30 segundos más. Ya. Entonces, vamos a resumir porque a lo mejor los mareé un poquito. Línea de trayectoria, una relación, línea de corriente, una relación entre y x. Vamos a partir con la definición, vamos a resolver, que es básicamente separar variables, integrar y ya está. Línea de trayectoria, voy a necesitar una expresión de x y de y en función de t. ¿Ya? Porque eso también es como un poco por definición. O sea, yo quiero saber, para cada tiempo, quiero saber dónde está la partícula. Tiempo 0 era acá, tiempo 1 era acá. Tiempo, ¿sí? Bien. Y bueno, y la línea de humo tiene un tratamiento matemático harto más complejo, así que no lo vamos a trabajar matemáticamente, pero este ejercicio lo vamos a trabajar igual para que quede alguna noción. Bien, voy a tratar de no mover, voy a dejar esto ahí, creo que se ve bien, como a esa distancia. Así que vamos con el problema. Realice un gráfico de X tongo versus Y tongo, es decir, las posiciones, porque X e Y tongo son los ejes coordenados, para, primero, línea de corriente y segundo, línea de humo, para un flujo cuyo campo de velocidades está dado por B, que es U y B, ¿ya? Tal que, y esto es una función por partes, entre 0 y 5 segundos, por ejemplo, U vale 1, B vale 0, y luego de los 5 a los 10 segundos, U vale 1, B vale 1. Ok. Entonces, dije que no me iba a mover mucho, así que hasta ahí es donde yo puedo escribir en el iPad. Muy bien. Entonces vamos a poner I tongo, J tongo, qué feo. Vamos de nuevo, J tongo. Ya. Entonces, vamos a ver las partículas, ¿sí? Tiempo 0. Vamos a tener que la partícula tiene velocidad en U, ¿ya? Igual 1, y en B no tiene, así que queda ahí. Partimos ahí, en el origen, y por lo tanto queda trasladada y pasa a estar ahí. ¿Bien? Y esta la vamos a eliminar. Para el siguiente instante, vamos a tener otra partícula que va a estar, parte ahí, luego va al siguiente punto y esta pasa al siguiente. ¿Sí? Porque simplemente tiene velocidad horizontal. Ok, vale crack, que fome. Vamos con la siguiente. Aguántenme un poquitito más. Y la siguiente. Entonces queda ahí simplemente, ¿verdad?
se fue moviendo horizontal a velocidad 1 metro por segundo, por ejemplo. Llega el tiempo 5, hice 5 pelotitas como para referirme a los diferentes tiempos, pero obviamente esto es como continuo, ¿ya? Llega el segundo 5, y a partir de este momento, bueno, ya, a partir de este momento empieza a tener velocidad vertical también, y entonces empieza a moverse así, durante los siguientes 5 segundos. ¿Bien? Ya, y esto vamos a omitir esta parte de acá, porque si no, no tiene sentido. ¿Bien? Ok, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a unir todo, y esa es la línea de trayectoria. ¿Sí? Y todo esto es morado porque es la misma partícula. ¿Bien? Ok. Vamos a ver la línea de humo. Entonces, vale, voy a dejar el mismo gráfico. Ok, José, ¿te puedo preguntar algo? ahí salió bonito. ¿Te puedo preguntar algo? Tongo, J-Tongo. Ya. Entonces, ¿quién cree que va a quedar Creo igual? que en general no Por escucha. favor, que pongan... No se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿No se ¿José? escucha? Estoy hablando, ¿no se escucha? Yo sí te escucho. Ah, tú no nos escuchas. No, sí, yo los quiero escuchar. A ver. Los quiero escuchar. ¿Quién está hablando? ¿Montserrat tiene el micrófono abierto? ¿Quieres hablar? Yo te hablo igual. No sé si escucháis. Ah, No. Antonia Cosi. Hola, Anto. Sí. Vi que hablaste, pero no escucho nada. A ver, denle ahora. No, ¿me escuchas? Ahora. Jaja, Bueno, tenía muteado el compu, qué pavo. Perdón. Denle, perdón. ya, es que tenía una duda porque en el enunciado sale que había que sacar la línea de corriente, ¿o no? Y sacamos la línea de trayectoria. ¿Verdad? Ya, sí, eso fue porque me equivoqué. Este ejercicio me lo inventé yo y no era línea de corriente, era línea de trayectoria. Ya, bueno, gracias. Perdón. Ya, lo voy a modificar. Ya, qué feo. ¿Algo más? Perdón. No. Bacán. Qué pavo. Ya. ¿Quién cree que por favor ponga en el chat que la línea de humo va a ser igual? Así como horizontal y luego va a subir para arriba. ¿Igual o diferente? Pongan por el chat, please. A ver, voy a abrir el chat. Ya. Igual, diferente. Ujú. Ya, diferente. Ya, igual. Ajá. Pero con colores, sí, voy a poner colores. Ya, súper. Bien, hay hartas preguntas, o sea, hay como diferentes, iguales, hay como, está un poco dividido, así que, ok. Veamos. Antes alguien me preguntó si podría hacer la línea de trayectoria, o sea, de corriente para la de arriba. Y sí lo puedo hacer, la vamos a hacer rápidamente. Ya, aquí veamos cuál es la velocidad en este punto. Bueno, les preguntaría porque me gusta un poco más de eso, pero para no demorarnos, les soplo yo que la velocidad va en esa dirección, aquí va en esta dirección, en este punto también va en esta dirección. Entonces, si dibujamos aquí, y perdón por el zoom, no los quiero marear, pero si hacemos una línea tangente a ese punto, no va a ser a eso, ¿verdad? Y tampoco va a ser eso, va a ser simplemente como, lo estoy exagerando, ya no es una curva, pero tangente a ese punto es que hace como eso. Entonces, en verdad lo que va a ocurrir es que aquí voy a tener, en la línea, va a ser esta es la línea de corriente, ¿ya? La voy a poner justo encima de la otra, pero no se confundan, ¿ya? Por eso va a otro color. Y acá va a estar, entonces coincide, en este caso coincide. Pero vean que no llegué y puse lo mismo, sino que me fijé primero cuál era el campo de velocidades y luego puse ¿ya? Porque no es la misma definición. La morada es ver una partícula, parto con una partícula y la voy siguiendo a lo largo del tiempo.
La otra, y esa es la diferencia entre lagrangiano y euleriano. La otra es que yo me paro de afuera y veo ya, hacia dónde está apuntando el vector velocidad. Para allá. Ya, ¿cómo es la línea tangente a ese punto? Pum, dibujo la línea tangente. El punto de al lado, lo mismo. Punto de al lado, lo mismo. Luego, uniendo todos esos diferenciales, todos esos ds, armo la curva, la línea de corriente. ¿Bien? Ok. Ya, veamos la línea de humo. ¿Ya? Partimos con una partícula aquí. Súper bien. ¿Qué velocidad tiene esa partícula? Porque partió en el tiempo cero, ¿verdad? O sea, tiene, como está definido un poco más arriba, tiene velocidad u igual 1, b igual 0. Bacán. Veamos el siguiente tiempo. Se habrá movido, chuta, se me movió todo. En el siguiente tiempo se habrá movido 1 metro, en el siguiente segundo, 1 metro hacia la derecha simplemente, y voy a tener una nueva partícula que va a estar acá. ¿Cómo se va a comportar esta partícula? ¿Cuál va a ser su velocidad? Lo mismo, va a ser igual u1, b igual 0. ¿Por qué? Porque se generó, entre comillas, o entró en el estudio cuando todavía el campo de velocidades está gobernado por eso, u igual 1, b igual 0. Ya, vamos a ir un poquito más rápido. Asumimos que las siguientes partículas les va a pasar lo mismo. Si alguien no entiende por qué estoy haciendo esto, que me interrumpa. Ahora, por favor. Ya, perfecto. Y entonces llegamos a tener 5 partículas, ya que se fueron moviendo así como para el lado. Y ahora va a surgir una nueva partícula. Eso, partícula verde. Y esta partícula está en el tiempo igual 6. Ya en el tiempo igual 6, la velocidad es igual 1, u1, b igual 1. Por lo tanto, digamos como que se generó y al siguiente instante, como esa es su velocidad, va a subir, pero ojo, que todas las demás también van a subir, ¿ya? Se van a mover uno para el lado y uno para arriba, porque es el campo de velocidades. ¿Ok? Y en el instante, en el instante 7 va a ocurrir lo mismo. U igual 1, B igual 1. Por lo tanto, en el instante 8, esto va a haber subido también. ¿Ya? Le voy a cambiar el color porque ya tenía una de ese color. ¿Ya? Entonces, ojalá se imaginen un poco el tema y al final lo que va a ocurrir es que voy a tener la siguiente línea. Voy a poner, a ver de qué color, esta. Un poco feo, pero bueno. Ya. Voy a tener esta línea. Que si se fijan, no es la misma que la de arriba. De hecho, está como dada vuelta. ¿Ya? Eso de que esté dada vuelta es como como que coincidió en este ejercicio. Pero, ya, ¿y por qué les quise hacer este ejercicio? Porque yo cuando lo estaba viendo, como que me tincó que iba a ser igual, ¿ya? Pero en realidad no es lo mismo porque está definido, es otra definición. Y, de hecho, el campo de velocidades depende del tiempo. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún t, no hay ningún tiempo, pero la velocidad en sí depende del tiempo. El campo de velocidades sí depende del tiempo. Entonces, dentro de cada una de estas ramas, como dentro de esta rama, van a ser iguales. De hecho, si se fijan, esta rama es igual a esta rama, ya tiene la misma pendiente y todo. Y esta rama es la misma que esta, pero en conjunto las líneas son diferentes. Las líneas de humo no es la misma línea que la línea de trayectoria. Ya, sí sé. Ya. ¿Bebé? Dime. Disculpa, que no caché para qué tiempo nos pedían la línea de humo. No pedían... Ya, ok. ¿O no es necesario? No, ya, sí. En estricto rigor, sí es necesario. Ok. La línea de humo para el tiempo t igual 10. ¿Ya? Línea de humo, perdón, para t igual 10. Ya, esto yo luego lo voy a corregir, no se preocupen.
Pero sí, buena pregunta. ¿Por qué? Porque si hubiese sido para el tiempo t igual 5, me habría quedado esto, ¿cachai? Totalmente. Sí, buena observación. ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, vamos bien en el tiempo, son las 3, queda poco de ayudantía. Voy a parar unos 30 segundos si alguien tiene dudas. Tengo una pregunta, José. Dime. No caché por qué se suben todos los puntos cuando pasa el T5 en la parte 2. Ya, sí. Buena pregunta. Esto es como raro de ver. Yo lo imagino de la siguiente manera. Imagínate que tienes como ya un fluido, pongamos que es agua, pero puede ser cualquier fluido, y tú tienes como no sé, una manguera o algo en el origen, ¿ya? Y van saliendo burbujas. Entonces, tú con la línea de humo lo que estás haciendo es unir todas esas burbujas, ¿ya? Y como que, entonces, imagínate que me ven la pantalla como mi cara. Sí, perfecto. Ya, entonces, imagínate que sale una burbujita acá, ¿ok? ¡Pum! Luego esa burbujita se mueve hacia el lado porque ese es su campo de velocidades. Cuando se creó esa burbujita o cuando entró, se le indicó muévete todo el rato 1 metro por segundo hacia la derecha. Entonces, ok, pum. Surgió otra, pum. Luego otra, pum, pum. Ya, entonces como que se formó como una hilera de burbujitas y todas tenían como la misma instrucción, como muévete uno a la derecha. O bueno, sí, a la derecha. ¿Ya? Y luego de repente se creó otra burbujita, acá está como la hilera, se creó otra burbujita y ahora su instrucción era muévete uno a la derecha y uno arriba. Por cada segundo, uno a la derecha y otro arriba. Entonces pasó otro segundo, ¡pum! Y ese subió. Entonces como que toda la hilera subió con esa, ¿cachai? Porque están pegadas. Porque esa es la definición. Es la unión de puntos, ¿cachai? Claro, En este caso pero estamos tratando las burbujas como partículas. es la línea la que por definición une los puntos, no que los puntos estén unidos, ¿o Sí, no? claro, sí, claro, claro. Como que pueden seguir diferentes trayectorias. Sí, a ver, ¿cómo? No se me ocurre otra manera de explicarlo. A ver, No, pero ahí ya, eventualmente voy a entender. no es el chiste. Imagínate, yo creo que con esto va a quedar un poco más claro. Fueron surgiendo las pelotitas, ¿ya? Voy a hacer como aquí abajo. Fueron surgiendo, voy a dejar como un marco. ¿Ya? Aquí está mi fluido. Entonces, se crea una partícula acá. En el momento en que se crea, el campo de velocidades es así. ¿Ya? Por lo tanto, en el siguiente instante, ¿dónde va a estar esta partícula? Y voy a dejar el sistema de coordenadas igual para tener como una referencia. Ok. ¿Bien? Ok. Entonces, en el siguiente instante, esta partícula va a estar acá. ¿Sí? Sí. Luego, ya, y perdón, no voy a ocupar colores ahora para ir un poquito más rápido. Y ahora luego se creó otra partícula y voy a ir para allá. Entonces ya no voy a mantener más partículas, ya simplemente voy a seguir con estas dos. Entonces, instante 1, instante 2, instante 3, instante 4, instante 5. En este instante cambió el campo de velocidades. Ahora el campo de velocidades es así. ¿Ya? Y el campo en ese instante afecta a todas las partículas que han salido. Sí, obvio. Perfecto. Sí, o sea, si el campo de velocidades es así, tú no puedes tener una partícula que vaya para el otro lado. Eso como que Claro. tiene sentido físicamente. Entonces, las partículas estaban acá y de repente el campo de velocidades, como algo como entre comillas externo a ellas, cambió. Y ahora 6, 7, 8, 9, 10. Entonces por eso me quedan como arriba, ¿cachai? Entonces si hago lo mismo como para todas las partículas, acabo teniendo como esto de acá. Esto pasa porque Perfecto. ¿Se entendió ahí? el campo de velocidad no depende de la posición. Dame un segundito, Camilo creo que está hablando. No sé quién habló antes, perdón. Clemente.
¿Se entendió Sí, ahí? se entendió. Sí, perfecto. Buenísimo. Gracias. Gracias. Dale. José. ¿Quién iba? Sí. Esto pasó porque el Camilo. campo de velocidad no es dependiente de la posición. Exacto. No es dependiente de la posición, pero sí del tiempo. Ya, perfecto. Es uniforme, pero transiente. Transiente uniforme. ¿Sí? ¿Alguien más preguntó? Sí, José, acá siempre lo estamos viendo desde el origen, ¿verdad? Sí, siempre hay que tener como un sistema de referencia. Pero si yo hubiese elegido otro punto, ¿cómo tendría que ver, por ejemplo, si hubiera elegido el punto 1,1 o cualquier otro punto del plano, cómo hubiera tenido que haber hecho el análisis? Exactamente igual. Exactamente igual. Digamos que este es como tu... ya, perdón. Lo que borré, lo vamos a recuperar. Digamos que esta es tu piscina. Ya, como que, entre comillas, como que este es tu marco de referencia total. ¿Ya? Uno siempre puede mover sus marcos de referencia. Ya, digamos que este es como X, Y como total. Ya. Y tú me dices, ya, si me hubiesen pedido en el punto 1,1, bueno, fíjate dónde tengo yo, de hecho, el marco verde. No lo tengo como en una de las esquinas, ¿cachai? Lo puse en cualquier punto, en realidad. Lo puse ahí, o ahí, o ahí. ¿Cachai? O ahí. La línea sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque en este caso solo depende del tiempo, ¿ya? Ojo, es en este caso. ¿Sí? Ah, ya entiendo. En todo caso, lo que quería hacer con este ejercicio era mostrarles que cómo pueden variar, qué quiere decir que la línea de humo y de trayectoria no sea la misma. ¿Ya? O sea, en este caso vemos que dependía del tiempo, que el campo de velocidades dependía del tiempo, pero a lo mejor no es tan intuitivo pensar que iban a ser diferentes estas líneas. De hecho, por eso pregunté al principio y mucha gente contestó igual. Yo habría contestado lo mismo. Así que, eso. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Ya, a ver, ¿podrías volver a explicar cómo sacaste la línea de corriente? Sí, súper. Y la de trayectoria muestra la velocidad en cada instante y la de humo la posición. No, las dos indican la posición. Lo que pasa, ojo, ya. Lo que pasa es que acá voy a responder primero la segunda pregunta, porque es más fácil. Esto es en t igual 0, esto es en t igual 1, esto es en t igual 3, esto es en t igual como 6, ¿no? 7, t igual 10, ¿ya? En cambio, esto es en t igual 10, de 1, ¿sí? ¿Se ve que no es lo mismo? Por eso como que las dos indican, o sea, esta indica la evolución de las posiciones en el tiempo. A ver, voy a ocupar el láser. Esta indica cuál fue el camino que fue recorriendo una partícula. Y esta es cómo diferentes partículas se unen. En un mismo instante, ¡pum! Partículas. Y además, esas partículas tienen en común que pasaron por un mismo punto. Ok. Y luego la otra pregunta era sobre esto de acá. Ya, voy a sacar... Probablemente se borre todo. Casi. Ya. Entonces, veamos. Voy a hacerlo en un caso un poco más general. Perdón por moverlo, pero voy a hacerlo en un caso un poco más general primero. Ya, entonces, digamos que el campo de velocidades es así. ¿Ya? Ok. Esto estoy viendo el espacio como desde afuera y ese es como con el campo de velocidades. Ok. Y ahora yo sé que una partícula estuvo acá, 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 que fue pasando por esos puntos. ¿Ya? Si yo uno esos puntos, ¿qué es lo que obtengo? La línea de trayectoria, ¿verdad? Entonces, esa es la línea de trayectoria. A ver, sí. Ok. Trayectoria con azul. Y ahora, con
naranjo, corriente. Ya, ojo, esto está siendo permanente, ya. Yo estoy asumiendo que en el punto, cuando la partícula estaba acá, el campo verde era así. Cuando la partícula estaba acá, el campo verde seguía siendo igual. Cuando estaba acá, seguía siendo igual, ¿ya? Por eso ahora van a coincidir, ¿ya? Ok, entonces, tenemos este vector de acá. Lo que voy a dibujar va a ser como una microcurva, ¿ya? Luego acá, de nuevo voy a dibujar una microcurva. ¿Por qué? Porque yo quiero una línea curva, o sea, una curva que sea tangente en ese punto, pero que sea muy, muy chica, ¿ya? Luego acá, lo mismo, y acá lo mismo, ¿ya? Entonces, si se fijan, y ahí pongamos que en este punto la velocidad también va para abajo. Entonces, si empiezo a unir como las curvas, ¿ya? Esta con esta, con esta, con esta. Esta la voy a dibujar al lado porque esa es como que es la que iría por acá. ¿Bien? Entonces, eso fue lo que hice. Para la azul, te repito, para la azul lo que hice fue, ¿dónde estaba la partícula? En t igual 1. Acá. Bueno, ajá. Ya. T igual 1. ¿Dónde estaba en t igual 2? ¿Dónde estaba en t igual 3? Y luego las 1. Versus, para la línea de corriente, lo que hice fue, en este punto del espacio, ¿cómo es la flechita verde? Está así. Ya, entonces voy a dibujar una mini curvita que la toque tangente. En otro punto del espacio, ¿cómo es? Y etcétera. Y luego uno esas, no uno las posiciones de las partículas. ¿Se entiende? Súper. Si nos queda tiempo, puedo volver a esto y puedo mostrar un ejemplo en el que es impermanente. Pero eso es como un poco más, como que no tiene mucho sentido hacerlo ahora y prefiero terminar la ayudantía. Lo voy a dejar ahí. Bien. Súper bien todo. Voy a hacer esos par de cambios. Línea de humo versus línea de trayectoria. Perfecto. Entonces vamos a ir al último problema. Chan chan, que son... Ya. Voy a sacar esto porque es muy feo. Preguntas conceptuales. Esta materia, como se habrán dado cuenta, es súper importante que la tengan clara desde el punto de vista conceptual sobre todo, ¿ya? Matemáticamente también hay algunos problemas, pero la parte conceptual es clave, ¿ya? Entonces, veamos. Primera pregunta. El flujo durante una tormenta corta en un canal que se ensancha bruscamente es transiente y variado. Vamos al chat rápidamente. ¿Quién dice verdadero o falso? Estoy viendo el chat. Vamos, vamos, vamos. Ya. Okay. Hay un atrevido ahí que pone falso, muy bien. Y la gran mayoría son variados. Súper bien. Vamos. Ya, entonces, efectivamente es transiente y variado. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que se ensancha bruscamente, es decir, imaginémonos que tenemos el canal, esto es visto desde arriba, ¿ya? Tenemos el canal así, y de repente se ensancha. De hecho, incluso podría ser como realmente brusco y que sea así. Entonces, acá viene el flujo, entonces realmente la altura de agua en esta sección de aquí no puede ser la misma que acá, ¿cierto? Porque si no es como que habría más agua y puedes aumentar el tamaño de la letra, hacerlo en forma del PDF. Sí. Bueno, termino de dibujar Prefería esto antes, por si acaso. Ah, ya, bacán. Eso, entonces es variado, depende del espacio. Si estoy en la parte angosta, voy a tener una velocidad, si estoy en esta parte de acá, voy a tener otra velocidad. Así que, verdadero. Y, ¿qué más? Y es transiente porque está lloviendo. Entonces, cuando partió la lluvia, tenía cierta cantidad de agua, cuando terminó de llover, o cuando ya lleva más rato lloviendo. Ese es el 2, ¿no? No, estoy en el 1. Ah, es Sí, el en el mismo. segundo llueve, en el primero se ensancha. Sí, ok. Sí, no hay problema.
¿ya? Eso, está lloviendo, entonces dependiendo de cuánto tiempo lleve lloviendo, voy a tener más o menos agua. La altura de agua, que es una variable, va a depender del tiempo, por lo tanto, es transiente y variado. ¿Ya? Es verdadera. Ya, el 2, un canal rectangular muy largo sobre el cual llueve durante mucho tiempo, el flujo es transiente y uniforme. Este es similar, pero no es lo mismo. ¿Ya? Vamos. Disculpa. Sí. En la primera, sorry, que si está lloviendo, el flujo, o sea, lo que entra igual no está saliendo, como que, porque como que las variables no estarían no cambiando con el tiempo. Claro, pero Como imagínate. el mismo caudal, no sé. No, ojo. Espera, lo voy a dibujar de lado. Ahora esto es de lado, ¿ya? Y no estoy dibujando el ensanche, es simplemente como una sección. Entonces, aquí está el agua. Va, esa flechita no iba, perdón. Ok. En t igual 0 estaba ahí. Estuvo lloviendo durante 4 horas. ¿Ya? Y ahora el nivel de agua va a estar aquí arriba. Ahí, de la flechita. Ya. T igual 4 horas. Entonces la altura de agua, h depende del tiempo. Entonces no está saliendo todo lo que entra. Bueno, eso es otro tema. Vamos a asumir que sí, ¿ya? Pero sí, eso más que nada a lo que apuntaba es que ha estado lloviendo y por lo tanto ha estado entrando agua. Y yo entiendo que a lo que te refieres es que lo que va a salir acá, en esta pared de acá, va a ser el agua que tenía, bueno, lo vamos a hacer con la línea de arriba, el agua que tenía más el agua que ha estado cayendo, como que al final como que va a ocurrir algo así, ¿no? Sí, o sea, la verdad no sé, pero en el fondo si es que el nivel del agua no cambiara, como que ahí sería impermanente, o sea, sería permanente. ¿Es solo por el nivel del agua que es transiente? Sí, sí, es una de las variables del flujo que va cambiando, del régimen. Entonces, si h depende del tiempo, es transiente. Vale, porque si entonces veo un canal que mientras está lloviendo, pero que con el tiempo no sube la altura, todas las otras variables tampoco varían en el tiempo. Así a priori, ¿no? El campo de velocidades no debería cambiar, la presión tampoco. De hecho, Ya. por algo esa es la Entonces parte 2. igual sería importante mencionar que está lloviendo, pero que el nivel de agua está subiendo, algo así, ¿o no? Sí, Para poder bueno, decir que es transiente. sí, sí. Igual pensé que, sí, bueno, igual cuando llueve suele subir el caudal, o sea, suele subir como el nivel de agua. Sí, igual sí. Y igual pone como tormenta, como que la tormenta no son pocas gotas, como que... Créeme Sí, que razón, pasa, sí. pasa. Ya. Dale, gracias. Vale, entonces pongan en el chat, por favor, para la siguiente. A ver, pone, pero no en todo el canal. Pero ¿hay alguna otra duda de este primer problema? Antes de seguir con el siguiente, perdón. Que veo varias en el chat. Yo tengo una duda sobre Sí. esa. Sí, dime. Es que la variación de la altura es un cambio espacial también, ¿no? Porque es X y Z. Entonces, ¿por qué se considera como un cambio permanente? Espera, ¿por qué espacial? La altura sería una variación en Z, ¿o no? Ya, sí, no, lo que pasa es que la altura se define como una variable del flujo. No, porque yo creo ahí lo que estás pensando es como cuál es la posición de una partícula, ¿verdad? Como en X, Y Z, pero en realidad aquí lo que nos está interesando es la altura, no es la Ya. posición de una partícula. Bueno, gracias. De nada. ¿Qué más? Es variado en la primera porque primero sube la altura y después cuando se ensancha como que baja un poco, ¿no? Exacto. Gracias. De nada. ¿Qué más? Ya.
Ok, entonces vamos a dar la siguiente. Igual, bueno, puedes seguir preguntando en el chat de repente. Ya, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Vamos, vamos, hagan sus apuestas. ¿Verdadero, falso? ¿Transiente entonces permanente o impermanente? ¿Qué? Ah, transiente es impermanente. Sí. Transiente igual impermanente. Ya. Ok, hay verdadero y falso, hay un poquito de todo. Perdón, se me va a acabar la batería del compu. Voy a buscar el cargador, no me demoro nada. Un segundo. Ya, volví. Entonces, veamos. Un canal rectangular muy largo, ya aquí no hay ningún ensanche, sobre el cual llueve durante mucho tiempo. El flujo es transiente y uniforme. Es verdadera. ¿Por qué? Porque este de hecho es un caso súper raro, porque lo que me está comentando esto es, imagínense que el agua va subiendo, pero de manera uniforme. Es decir, yo creo nuevamente esto con un monito va a ser más fácil. Entonces, veamos primero la variación espacial. Creo que es más fácil ir como no verlo las dos variaciones al mismo tiempo, sino ir como de a poco. Entonces, en el instante 0, ¿ya? Tengo la altura de agua ahí, luego en el siguiente instante va a haber llovido, por lo tanto, voy a tener la altura de agua ahí. En el siguiente instante va a haber más agua. Entonces, el h depende del tiempo. ¿Ya? Pero ahora si me fijo en un solo instante, en t igual 24 segundos. Entonces, veo que estoy, voy a borrar esto, ahora estoy en t igual 24, y veo que la altura de agua es esta. Ya no me salió tan derechita, pero el tema es que en x no varía. Por lo tanto es uniforme. Y como en el tiempo sí variaba, es uniforme y transiente. ¿Bien? Oye, Transiente igual impermanente. pero uno no podría argumentar que las gotas que están cayendo podrían hacer un impacto en el movimiento en la superficie. Sí, obvio, pero eso es como, piensa que ahora estamos viendo el canal, onda, la altura de agua de un canal, no sé, 3 metros, ¿cachai? Y como, claro, la superficie no va a ser como plana, así como un espejo de agua perfecto, pero es despreciable para lo que estamos estudiando en este caso. ¿Sí? Pero entiendo la pregunta, pero es como un poco complicarse la vida. ¿Sí? Tengo una pregunta. Súper, sí. ¿Podría explicar de nuevo por qué es uniforme? Que no me quedó muy claro, por favor. Obvio. Uniforme es que yo elijo un instante de tiempo. Voy a dibujar de nuevo esto, perdón. Ok, este es el piso, este es el espejo de agua. Se llama así, la superficie libre. Y elijo un tiempo, el que yo quiera. ¿Ya? Voy a poner 24 porque sí. Entonces, en este instante de tiempo, ¿estás de acuerdo que ese es cómo se ve el canal como por el lado? ¿Se ve así? Sí, sí. Ya. Entonces, si te fijas, y si yo defino que esto es X, la altura, por ejemplo, va a ser igual acá que acá, onda, en X igual menos 1, en X igual 4, H va a ser lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, no depende de la posición en la que yo estoy midiendo, y por lo tanto es uniforme. Diferente sería si yo tuviese esto así, por ejemplo. H, ¿ya? Que yo en un tiempo dado, yo miro el canal por al lado y veo esto. Entonces H sí depende, porque aquí vale 1 y aquí vale 0,5, ¿cachai? Entonces ahí es variado. Ya, entonces depende de cómo hay que fijarse en la forma del canal, imagina. Como, Ojo, en este caso. En la forma de la superficie. O sea, claro, de dónde cae. Exacto. Muchas gracias. Ya, de nada.
como estamos en el tiempo, perdón por eso, acabo de cachar, vamos a hacer, bueno, entonces esta era verdadera, la siguiente me la voy a saltar y vamos a hacer la última porque es muy buena y creo que puede ayudar caleta. Entonces, clasifique los escurrimientos mostrados en la figura 1. Entonces, voy a dar la respuesta porque estamos cortos de tiempo. Lo que estamos viendo es que aquí estamos en t igual 0, t igual 1, t igual 2. ¿Está variando el campo de velocidades? No. Ojo, que los anteriores yo estoy hablando de la altura h, pero también es cualquier propiedad, ¿ya? La presión, la velocidad, etc. Entonces, lo que tenemos es que no varía, ¿ya? En el tiempo, el campo de velocidades no varía, es decir, esto es igual a 0, ¿ya? Pero aquí ocurre un ensanchamiento, por lo tanto, nos podemos imaginar que la velocidad dependerá de la posición, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que este término de acá no es 0. ¿Ya? Hay una variación en el espacio. Por lo tanto, si hay una variación en el espacio, esto es variado y permanente. ¿Bien? Luego, la siguiente. Vemos que si yo me paro en un instante de tiempo, por ejemplo, ya me voy a poner en el del medio, si yo mido la velocidad acá, acá, acá o acá, va a ser la misma velocidad, por lo tanto, no depende del tiempo, es decir, es uniforme. ¿Ya? Pero si yo mido la velocidad en 1 o en 2... ¿Permanente quizás querías decir, en vez de uniforme? No, quise decir uniforme. Vale, vale. Ya, entonces, si yo ahora fijo cuando mido la velocidad, ¿la mido en 0 o la mido en 1 o la mido en 2? En 0 va a ir a la derecha, en 1 va a ir hacia la izquierda, entonces dependiendo de cuándo yo la mida en el tiempo, va a ser para un lado o para el otro, por lo tanto es impermanente, es transiente. ¿Ven? Último, acá voy a elegir un marco en un tiempo t y voy a ver que si mido acá o mido acá, no va a ser lo mismo, porque aquí es más chico que acá, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabemos que es uniforme, o sea, variado. ¿Ok? Y ahora fijémonos en este mismo punto, por ejemplo, y voy a ver en diferentes tiempos. Acá es más grande que acá, siendo que es el mismo punto. Por lo tanto, es transiente. Chan, chan. Y esas son las respuestas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? En el chat. Ok. Sí, por favor, recuerden responder la encuesta, súper importante. Ahí mandaron el link, ¿ya? Sí, ese ejemplo es buenísimo. Por eso preferí responder. ¿La tercera es verdadero o falso? La tercera, la aceleración convectiva y local son nulas en un flujo estacionario dentro de una teoría. Ya, esa es verdadera. Ok. Voy a responder rápidamente porque como esto va a quedar grabado, luego lo pueden volver a ver. La aceleración convectiva y local. Entonces veamos primero la convectiva. La convectiva, acuérdense que era esta de acá, ¿verdad? Y me están diciendo que las líneas de corriente permanecen siempre paralelas a la pared. ¿Ya? Entonces, si las líneas de corriente son siempre paralelas, no está variando en el espacio. ¿Sí? O sea, si yo lo mido aquí abajo o aquí arriba o al medio, va a ser la misma, así que no varía en el espacio, no hay aceleración convectiva, es 0. ¿Sí? Es uniforme. Y lo otro es que me dicen que siempre permanecen paralelas y el flujo es estacionario. El flujo estacionario quiere decir que lo que entra es lo mismo que lo que sale, y eso es que la derivada respecto al tiempo es 0. Así que la derivada local también es 0. Bien. ¿Qué onda la media evaluación?
no sé, sorry, yo no la he visto, pero en verdad es súper importante estas evaluaciones. De hecho, nos tomamos súper en serio eso y por eso esta ayudantía dejamos las preguntas conceptuales para después, porque fue un comentario que hicieron en la ayudantía anterior. Así que por favor háganlo y a mí me ayuda mucho también a mejorar como ayudante. Si les gustó algo, por favor díganlo. Si no les gustó, también díganlo, porfa, y yo voy a ir ajustando y yo voy mejorando también, ¿ya? Por favor, tómense el tiempo. A lo mejor no ahora, sino más tarde. Please. Ya, y eso era verdadero, y la última también. ¿Sí? Ya. ¿Se pueden ir? ¿Estamos listos con la ayudantía? Muchas gracias a todos. Voy a parar de grabar. José, gracias.